Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy tenemos un tema que estoy seguro que a muchos de ustedes les va a encantar, especialmente si son fanáticos de las historias de amor, las celebridades y, por supuesto, de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, porque el título de nuestro vídeo de hoy lo dice todo. Emotivo. Kerem Bürsin dedica poema a Hande Erçel, Lágrimas de amor. Sí, han escuchado bien. Parece que nuestro querido Kerem ha decidido abrir su corazón de una manera muy especial, y las redes sociales y los medios de comunicación ya están hablando de ello. No se pierdan ni un segundo de este vídeo porque vamos a desglosar todo lo que sabemos, qué significa este gesto, y por qué está tocando tantas fibras sensibles. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta apasionante historia, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros contenidos y de apoyarnos para seguir trayéndoles las noticias y las historias más interesantes. Dicho esto, vamos a empezar. Todos sabemos que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido objeto de un intenso escrutinio y admiración desde el principio. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam, Amor de Verano, la química entre ellos era innegable, y pronto esa química trascendió la ficción para convertirse en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama turco e internacional. Han pasado por altibajos, como cualquier relación, pero siempre han mantenido un nivel de respeto y cariño que los ha hecho destacar. Y ahora, este poema de Kerem a Hande, ¡wow! La noticia ha explotado como una bomba de emociones. Se trata de un gesto profundamente personal, según los informes, bastante emotivo. El poema, que se rumorea que fue compartido en un ámbito más privado que se filtró de alguna manera, ha sido descrito como una declaración de amor puro y sincero, repleta de sentimientos y vulnerabilidad. Es importante destacar que, aunque a veces la fama nos hace sentir que conocemos a fondo a estas personalidades, gestos como este nos recuerdan que detrás de las cámaras y de las redes sociales, son seres humanos con sentimientos complejos y profundos. Kerem Bürsin, conocido por su carisma en pantalla y su personalidad a menudo reservada en lo que respecta a su vida privada, parece haber decidido dar un paso adelante en su expresión pública de afecto. El poema, según quienes han tenido acceso a él o a descripciones detalladas, no es un simple mensaje romántico, sino una obra que explora la profundidad de su conexión con Hande. Se habla de versos que describen cómo ella ilumina su mundo, cómo ha transformado su vida y cómo la ama de una manera que trasciende las palabras comunes. Imaginen la escena, Kerem, sentado, quizás con la luz tenue, escribiendo estas líneas que nacen del corazón, tratando de capturar la esencia de lo que Hande significa para él. El título del vídeo, Lágrimas de amor, sugiere que este poema no solo expresa alegría y gratitud, sino también la intensidad de las emociones que este amor provoca, quizás hasta las lágrimas de emoción, de conmoción, de pura felicidad. No se trata de un amor superficial, sino de uno que ha marcado su alma. Hemos visto en redes sociales y en diversos medios de comunicación fragmentos o interpretaciones de lo que podría ser este poema. Algunos lo describen como una oda a la belleza de Hande, no solo física, sino también a su espíritu, a su fuerza interior, a su bondad. Otros mencionan versos que hablan de la complicidad que comparten, de la forma en que se entienden sin necesidad de palabras, de los sueños que construyen juntos. La idea de que Kerem haya decidido compartir esto, ya sea de forma directa o indirecta, nos habla de la magnitud de sus sentimientos. Es un acto de valentía, porque exponerse de esta manera, especialmente cuando se trata de algo tan íntimo como un poema de amor, requiere una gran dosis de confianza y de ganas de compartir esa emoción con el mundo. La reacción del público ha sido, como era de esperar, abrumadora. Los fanáticos de la pareja,
y también aquellos que simplemente aprecian las historias de amor genuinas, han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo y admiración. Comentarios como, qué bonito gesto, esto es verdadero amor, nos hacen creer en el amor de nuevo, y un sinfín de expresiones de ternura y emoción se han multiplicado. Para muchos, este poema es la confirmación de que la conexión entre Kerem y Hande es algo especial y duradero, algo más allá de lo que vemos en las pantallas. Es un recordatorio de que, en un mundo a menudo marcado por lo efímero, el amor profundo y sincero todavía existe y vale la pena celebrarlo. Es fascinante analizar cómo las celebridades, a través de su acción y expresiones, pueden impactar a tantas personas. Este poema de Kerem Bürsin no es solo una muestra de amor hacia Andersel, sino que también se convierte en una inspiración para muchos. Nos recuerda la importancia de expresar nuestros sentimientos, de no tener miedo de ser vulnerables y de valorar las conexiones humanas que nos enriquecen. En un momento en que las relaciones a menudo se trivializan o se presentan de forma superficial, un gesto como este puede ser un soplo de aire fresco, una señal de que todavía hay espacio para el romanticismo y la profundidad en nuestras vidas. Y hablando de Andersel, ¿cómo creen que habrá reaccionado ella? Si bien no tenemos declaraciones directas de ella sobre el poema en sí, podemos imaginar la emoción que debió sentir al leer estas palabras escritas por la persona que ama. Hande, que también ha sido admirada por su talento y su belleza, ha demostrado en numerosas ocasiones ser una persona sensible y apasionada. Es probable que haya quedado profundamente conmovida por este detalle tan íntimo y personal de Kerem. La admiración mutua y el respeto son pilares fundamentales de cualquier relación sólida, y parece que ellos tienen ambos en abundancia. También es importante reflexionar sobre el contexto en el que surge este poema. Las relaciones de las celebridades a menudo están bajo el microscopio, con constantes rumores y especulaciones. A veces, la presión mediática puede ser agobiante. En este sentido, el hecho de que Kerem haya decidido compartir este poema, a pesar de la atención que esto conlleva, podría interpretarse como un deseo de reafirmar su amor y su compromiso, de una manera que va más allá de los titulares y las opiniones externas. Es una declaración de amor para ella, pero también un mensaje para todos sus seguidores de que su relación es auténtica y fuerte. ¿Qué podemos aprender de esta situación? En primer lugar, la importancia de la comunicación y la expresión en las relaciones. No importa cuán ocupados estemos o cuán públicas sean nuestras vidas, encontrar el tiempo y la manera de decirle a nuestros seres queridos lo que sentimos es fundamental. Un poema, una carta, una conversación sincera, todas son formas de nutrir el amor. En segundo lugar, la vulnerabilidad. Abrir nuestro corazón y mostrar nuestras emociones más profundas, aunque pueda dar miedo, es lo que crea conexiones verdaderamente significativas. Kerem ha demostrado valentía al hacerlo, y eso es algo digno de aplauso. Y finalmente, la belleza de los gestos románticos. En un mundo tan digital y a veces impersonal, un acto tan personal como escribir un poema de amor tiene un valor incalculable. Hemos repasado la emotiva dedicación de Kerem Bürsin a Andersel a través de un poema, los rumores y las interpretaciones que rodean este gesto, y la conmovedora reacción del público. Hemos reflexionado sobre la profundidad de sus sentimientos, la valentía de Kerem al expresarse y la inspiración que este acto de amor puede ser para todos nosotros. Este poema, o al menos la noticia de su existencia y su contenido emotivo, nos recuerda que el amor, en su forma más pura y sincera, sigue siendo una de las fuerzas más poderosas y hermosas de la vida. Es una historia que, sin duda, seguirá resonando en los corazones de sus seguidores y en el mundo del espectáculo. La historia de Kerem Bürsin y Andersel es, sin duda, una de las que más ha cautivado a la audiencia en los últimos años. Su romance, nacido de la ficción y consolidado en la vida real, ha sido un faro de esperanza y romanticismo para muchos. La serie, Senkal Kam, no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que también conquistó corazones en todo el mundo,
en gran parte gracias a la química palpable entre sus protagonistas. Ese amor que traspasó la pantalla se convirtió en un fenómeno, generando una legión de fans incondicionales que no solo siguen sus carreras individuales, sino que vibran con cada noticia sobre su relación. La forma en que ambos, especialmente Kerem, han manejado esta tensión mediática, manteniendo un equilibrio entre la exposición pública y la preservación de su intimidad, ha sido admirada por muchos. Siempre han sabido cómo mantener el misterio justo, alimentando la imaginación de sus seguidores sin caer en la sobreexposición constante. Ahora, con la aparición de este poema, la narrativa alrededor de su relación se enriquece aún más. Los poemas de amor, como forma de expresión artística, tienen el poder de encapsular emociones complejas de una manera que las palabras cotidianas a menudo no logran. La elección de Kerem de utilizar este medio para expresar sus sentimientos hacia Hande sugiere una profundidad y una consideración que van más allá de un simple gesto romántico. Se trata de un arte que requiere tiempo, reflexión y una conexión emocional genuina. Las descripciones que circulan, aunque fragmentarias, pintan un cuadro de versos que no solo celebran la belleza de Hande, sino que también exploran la transformación que ella ha provocado en su vida y en su perspectiva. Es un reconocimiento de que el amor, en su estado más puro, es una fuerza que eleva, inspira y cambia. Las redes sociales, ese hervidero de opiniones y reacciones, se han volcado en celebrar este acto. Cada comentario, cada me gusta, cada compartición, es un eco de la emoción que Kerem ha logrado despertar. No es solo admiración por la pareja, es también una reafirmación de la creencia en el amor verdadero, en la posibilidad de encontrar una conexión profunda y significativa en un mundo a menudo dominado por lo superficial. Para muchos, este poema se convierte en un recordatorio de que, a pesar de las dificultades y las presiones de la vida moderna, los gestos de afecto genuinos y las declaraciones de amor sinceras todavía tienen un poder inmenso. Es como si Kerem y Hande, a través de su relación, estuvieran escribiendo una nueva página en el libro del romanticismo contemporáneo, demostrando que las historias de amor épicas aún pueden florecer en el siglo XXI. La influencia de las celebridades en la cultura popular es innegable, y este evento no es una excepción. Kerem Bürsin, al compartir, o al menos permitir que se conozca, su poema, no solo está honrando a Hande, sino que también está enviando un mensaje poderoso a sus seguidores. Está demostrando que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza. Que expresar nuestros sentimientos, incluso aquellos que nos hacen sentir expuestos, es esencial para el crecimiento personal y para la construcción de relaciones sólidas. En un momento en que la imagen pública a menudo se construye sobre la perfección y la invulnerabilidad, este acto de Kerem es un soplo de aire fresco, un recordatorio de la humanidad que une a todos, famosos o no. Es una invitación a ser más abiertos, a ser más sinceros con nuestras emociones y a valorar las conexiones que nos hacen sentir vivos y amados. Y si hablamos de la reacción de Hande, aunque las declaraciones directas sean escasas, la empatía nos permite imaginar la magnitud de su emoción. Hande Erçel, una mujer que ha demostrado una gran sensibilidad artística y una profunda conexión con sus emociones a través de sus roles y sus apariciones públicas, seguramente ha sido tocada en lo más profundo de su ser por las palabras de Kerem. Un poema de amor es un regalo íntimo, una ventana al alma de quien lo escribe. Es probable que haya sentido una mezcla de asombro, gratitud y una profunda confirmación del amor que comparten. La forma en que Kerem la ha descrito, resaltando no solo su belleza externa sino también la fortaleza de su espíritu y la luz que irradia, es un elogio que va más allá de lo superficial, y que seguramente ha resonado profundamente en ella. El contexto mediático es crucial para entender la importancia de este gesto. Las vidas de las parejas de celebridades son a menudo objeto de un escrutinio implacable. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto, es analizado y especulado. En este torbellino de información y desinformación,
el hecho de que Kerem haya elegido esta forma tan personal y artística de expresar su amor demuestra una madurez y una determinación para centrarse en lo que verdaderamente importa, su conexión con Hande. No se trata de ceder a la presión de los medios, sino de reafirmar su amor de una manera que trasciende las superficialidades y los titulares sensacionalistas. Es una declaración de intenciones, un ancla en medio de la vorágine, que dice: nuestro amor es real, y está construido sobre cimientos sólidos. La lección que podemos extraer de esta hermosa historia es multifacética. En primer lugar, la comunicación en las relaciones es el lubricante que mantiene su funcionamiento. No importa cuán ocupados estemos, la dedicación de tiempo y esfuerzo para expresar nuestro afecto es una inversión que siempre rinde frutos. Ya sea a través de un poema, una cena romántica, o simplemente una conversación honesta, las palabras de afirmación construyen puentes de conexión. En segundo lugar, la valentía de la vulnerabilidad. En un mundo que a menudo premia la autoprotección y la distancia emocional, Kerem nos muestra que la verdadera fuerza reside en abrirse, en mostrar nuestras fragilidades y en permitir que otros vean lo que nos hace humanos. Y finalmente, la perdurable belleza de los gestos románticos. En una era dominada por la inmediatez y la tecnología, un acto tan deliberado y personal como la escritura de un poema de amor se convierte en un tesoro, un recordatorio de que la pasión, la dedicación y el romanticismo siguen vivos. Hemos recorrido el camino desde la noticia inicial hasta la reflexión profunda sobre el significado y el impacto de este emotivo gesto. Hemos analizado las posibles interpretaciones, la reacción del público y las lecciones que podemos extraer. El poema de Kerem Bürsin Andersel no es solo una anécdota más en el mundo del espectáculo, es un testimonio del poder del amor, la valentía de la expresión y la belleza de las conexiones humanas auténticas. Es una historia que nos recuerda que, incluso en la cima de la fama, el corazón humano anhela la conexión, la comprensión y la celebración del amor en su forma más pura. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, queridos espectadores. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Kerem Bürsin y Andersel, y que la historia de este poema les haya tocado el alma tanto como a nosotros. Ha sido un placer compartir esta noticia tan especial con ustedes. Antes de despedirnos, me gustaría agradecerles enormemente por habernos acompañado hasta el final. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué les pareció el gesto de Kerem? ¿Cómo creen que reaccionó Hande? Déjenme sus opiniones y sus pensamientos en la sección de comentarios, que siempre leo con mucho interés. Me encanta saber lo que opinan. Y si este vídeo les gustó, si les pareció interesante, informativo o simplemente emotivo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que crean que pueda disfrutar de esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Es un pequeño gesto que significa muchísimo para nosotros. Con esto, me despido. Cuídense mucho, sigan creyendo en el amor y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.